y no sé. ¿Qué profe te leen bien?
Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas las personas conectadas, tripulantes que estén participando de esta transmisión, que estén participando pues de esta maratón de retos. Sean todos bienvenidos y voy a proceder, me presento. Mi nombre es Sneider David Pineda Sánchez. Soy formador específico. En este momento estamos siglo 1, fundamentos de programación en Python. Y el día de hoy vengo a presentarles lo que sería la explicación de la solución o resolución del problema presentado en el reto número 3. Bien, voy a proceder entonces, con el permiso, a compartirles pantalla y comenzar inicialmente con la lectura de este reto. Es lo primero que debemos hacer. Es lo primero que se debe hacer siempre que vamos a resolver un problema. Entonces, es lo primero que vamos a hacer. Vamos a leer, analizar el reto y de cierta forma les voy a explicar, les voy a ir explicando o para que ustedes vayan entendiendo cómo se realiza el análisis de una problemática para poder resolverla a través de la lógica de programación. ¿Sí? Vamos a ir, primero vamos a hacer una lectura del reto y luego vamos a ir analizando cada una de esas partes y viendo cómo vamos a solucionarla usando la lógica de programación. Bien, entonces vamos a hacer primero la lectura del reto para poder entender en qué consiste la problemática. No podemos empezar a resolver ningún problema si no conocemos en qué consiste nuestra problemática. ¿Sí? Comencemos por esa parte. Lo primero que nos muestran en el reto 3 es la descripción del problema y en ella vamos a poder encontrar y entender qué nos están pidiendo o en qué consiste más bien el entorno de la problemática que queremos resolver o que vamos a querer resolver con un algoritmo en Python. Nos hablan sobre una venta de autopartes, ¿sí? Y esta venta de autopartes necesita de forma urgente un registro de partes vendidas a diferentes compradores. Ya nos están diciendo de entrada lo que está necesitando este problema, ¿sí? Un registro de las partes vendidas a X compradores. Motivo por el cual se hace necesario que en el futuro inmediato se deban registrar dichas ventas y que las mismas puedan ser consultadas por un tipo particular de registro de productos. Entonces, ¿qué me están pidiendo hacer? Dos procesos básicos, ¿cierto? Primero, hacer el registro de las ventas que se realicen a los compradores. Ese es el primer paso que analizamos, nos están solicitando en este problema. Y el segundo es que se puedan consultar dentro de esas ventas que han sido registradas, se puedan consultar ventas filtrando por productos específicos. Son dos procesos que nos están pidiendo en este reto, en este problema, y ya en la descripción de problemas lo primero que debemos hacer es identificar. Identificar qué es lo que me están pidiendo y cuáles son digamos, las funcionalidades que me están pidiendo resolver. Ahora me dan una información detallada y me están diciendo que dentro de las ventas, para yo, digamos, hacer el registro de las ventas, me dan la información que se va a registrar en cada venta. Esta información me la están dando aquí en esta tabla,
me están diciendo que se va a registrar el identificador o el código del producto, aquí lo llamamos identificador único de producto de tipo entero, descripción del producto que vendría siendo el nombre de tipo string, carácter, texto, ¿cierto? Número de parte del producto. Este número de parte del producto también va a ser string o texto. Cantidad vendida del producto va a ser de tipo entero. Stock del producto, que serían como las unidades disponibles en inventario, de tipo entero. Nombre del comprador, este sí va a ser de tipo string. Recuerden que los tipos de string son cadenas de caracteres. Documento de identidad del comprador de tipo entero y fecha de venta del producto, que va a ser también de tipo string. Me están dando y diciendo aquí en el reto que, de modo, cada uno de estos elementos o cada uno de estos datos van a ser registrados por cada venta de producto o de partes a un comprador. Cada venta que se realice debe tener o incluir cada uno de estos datos. Si lo ponemos ordenadamente, vamos a tener 8 datos que deben quedar registrados por cada venta. Ya sé de qué tipo de datos deben ser cada uno de ellos, y también tengo el nombre de cada uno de esos datos como va a ser almacenado. Pongamos ejemplo, como ejemplo de que este vendría siendo como el nombre del parámetro o de la variable que va a almacenar ese dato, hablando ya en términos técnicos. ¿Listo? Bien. De esa forma, analizamos esta parte y nos están diciendo adicionalmente en el reto que esa entrada de información, que es donde va a quedar registrada la venta, va a tener una forma de listas de tuplas. Ya han visto los conceptos de listas y tuplas y sabemos que una lista puede contener dentro de sus elementos tuplas. Entonces, la lógica que nos proponen aquí es que como un comprador puede realizar o como más bien como un comprador puede, valga la redundancia, comprar varios productos en una misma venta. Si se dan cuenta, esta información de aquí pertenece a cada producto, ¿cierto? Entonces, la venta sería la lista en general. Y como tal, dentro de la lista van a haber unas tuplas. ¿Qué van a contener las tuplas? Las tuplas van a contener cada uno de estos datos, que sería por cada producto. Si la persona compró 3 productos, entonces debe ser una lista con 3 tuplas y cada tupla va a tener esta información, ¿sí? Como lo ven ahí. Ya, entonces esa es, digamos, la forma que va a tener esa lista de tuplas. Una lista con varias tuplas internas que pueden ser ventas del mismo comprador o de diferentes compradores. No hay ningún problema por eso. Lo único es que sabemos es que ya las tuplas son las que van a llevar cada uno de estos elementos. Son tuplas que van a contener 8 elementos internos, y la lista pues puede tener X cantidad de tuplas que serían las ventas que se hagan. Bueno, para la salida, entonces ya sabemos que la entrada va a ser una lista de tuplas. Para la salida me están exigiendo un diccionario con las listas con la lista de tuplas, o con varias listas de tuplas, dependiendo de lo que se presente. Entonces, lo que aquí me están pidiendo y yo analizo y analizamos es que la salida, si la entrada es una lista de tuplas y la salida va a ser un diccionario con listas de tuplas, lo que analizamos es que se va a hacer una conversión de la entrada, que es listas de tuplas, a un diccionario con esas listas de tuplas. ¿Con qué fin? Ya sabemos pues que se hace un registro de las ventas para luego consultar dentro de esas ventas algunas específicas por producto.
De las estructuras de datos que se han visto en los contenidos del curso, que son diccionarios, listas, tuplas, dentro de esas estructuras de datos hay una de ellas, conjuntos también, hay unas de ellas que son hasheables, o sea que yo puedo hacer consulta a los elementos de ellas por datos específicos, ¿sí? Más específicamente estoy hablando de los diccionarios. Los diccionarios están compuestos por pares de claves y valor, llave y valor. Los valores almacenados en un diccionario están asociados a una llave, lo que me va a permitir a mí, de una manera más fácil, poder consultar ventas de un producto específico si nosotros ponemos el código de ese producto específico como llaves del diccionario. Entonces vamos a poder hacer esa búsqueda más rápida en nuestro algoritmo. La salida como tal, el tipo de salida, el output que va a generar este algoritmo, pues va a ser un string, una cadena de caracteres, y esta cadena de caracteres pues debe tener esta forma. Sabemos que cuando los retos nos piden formas específicas, pues nosotros en nuestro algoritmo al subirlo a la plataforma debe ser de la misma forma, ¿sí? Debe tener esa misma forma, no puedo poner, digamos, aquí no puede ser producto consultado, sino elemento consultado, o de pronto acá yo quiera poner primero cantidad vendida y después descripción. Sabemos que los retos nos exigen y nos dan un modelo de cadena de salida, nos dan el modelo de la cadena de salida, debemos respetarlo para que pues la plataforma en línea nos pueda evaluar de manera correcta el código que hemos hecho. Entonces, si la salida es de este tipo, la cadena tengo el modelo aquí, debo hacerlo tal cual, ¿verdad? Y en caso tal de que se haga la consulta o la búsqueda del producto, me debe mostrar la cadena de valor de esta forma. Y en caso de que se haga la consulta del producto y no exista dentro del diccionario, entonces me debe mostrar la cadena, no hay registro de venta de ese producto. Ya me han dado ya ahí la información sobre las entradas, sobre las salidas y los procesos que se van a realizar, teniendo en cuenta esa parte. Ya como requerimientos finales, nos van a dar aquí especificaciones ya más al detalle de lo que quiere el reto que nosotros diseñemos en código Python, y es lo siguiente. Para el desarrollo de esta implementación, el programador debe permitir introducir un registro de ventas desde una lista de tuplas. Me va a permitir, entonces, digamos, debemos permitir a través de nuestro código el registro de ventas de una lista de tuplas como parámetro de autopartes. ¿Qué quiere decir? Que debemos crear una función que se llame autopartes, y esa función como parámetro va a recibir una lista de tuplas, o sea, va a recibir un parámetro de tipo lista. Dentro de ese parámetro de tipo lista, la función va a recibir lo que sería el registro de las ventas con la que se trabajaría la función para devolver un resultado. ¿Qué debe devolver esta función autopartes? Lo único que debe realizar y devolver es convertir esa lista de tuplas en un diccionario con listas de tuplas. Y esta función pues me va a retornar ese diccionario. Ahí recibimos el registro de ventas y lo convertimos como salida en un diccionario de listas de tuplas para hacer, digamos, la búsqueda fácil que les explicaba anteriormente. Es necesario ese paso. Luego debemos permitir o debemos crear lo que sería la función consulta registro, que esta pues ya sí va a ser la función que me va a realizar la búsqueda de las ventas de dicho producto específico. Esta función va a recibir dos parámetros. Nos están diciendo que va a recibir dos parámetros. Uno es que va a llamar un nuevo registro. Bueno, como ya les dije, va a llamar un nuevo registro desde la función autopartes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que uno de los parámetros
de la función consultar registro va a ser un diccionario. Ese diccionario ella lo va a recibir haciendo el llamado de la función autopartes, ¿cierto? Entonces, cuando se haga el llamado a la función autopartes, pues ellas saben ustedes que, como ya les dije, va a retornar un diccionario, así que consultar registro va a recibir el parámetro de el primer parámetro, que sería un diccionario. Como segundo parámetro, la función consultar registro va a recibir un parámetro numérico o un ID de producto, manejar la entrada de un parámetro tipo ID de producto, lo tenemos acá, entonces sabemos que va a ser de tipo entero, ¿cierto? ¿Con qué fin? Con el fin de ubicar la información específica acerca de ese producto dentro de las ventas y que me incluya también la fecha de la venta, ¿sí? Entonces, consulta registro va a recibir dos parámetros, perdón, va a recibir dos parámetros, ¿cierto? Uno que va a ser un diccionario que va a ser a través del llamado a la función autoparte. Y el segundo, el ID de producto entero, que es el producto que se va a consultar dentro de las ventas que vamos a traer del llamado de la función autoparte. El reto nos presenta el esqueleto de las dos funciones. Aquí tenemos la función autoparte y tenemos la función ventas, perdón, la función autoparte con su parámetro de tipo lista, y tenemos la función consulta registro con sus dos parámetros ventas, que va a ser un diccionario, y ID producto, que va a ser de tipo interno. Lo que nosotros vamos a hacer es implementar estas funciones, realizar las instrucciones que van a llevar dentro de su cuerpo, tanto autopartes como consulta registro, y solo estas dos funciones son las que se deben cargar en la plataforma. Nosotros en nuestro Visual Studio podemos hacer las pruebas. Miren que aquí nos dan ejemplos de entradas y cómo se deben ver las salidas para estos ejemplos. Con estos mismos ejemplos, en la plataforma que estamos manejando, pues que sea Visual Studio Code, podemos hacer el llamado de las funciones, pasar los parámetros y mirar si los retornos pues se ven igual que como están acá. Bien, procedo después de haber leído el reto, procedo al desarrollo y a explicarles pues cómo lo desarrollaríamos en Visual Studio Code. Voy a hacerlo aquí, listo, y vamos entonces a explicarles ya que al detalle esta parte. Bien, lo primero, entonces, según ya el análisis que hicimos del reto, sabemos que lo primero que debemos hacer es la función autopartes, con la cual vamos a recibir la lista de ventas y la vamos a convertir en un diccionario de listas de tuplas. Entonces vamos a crear nuestra función. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a crear la función autopartes. Tienen que tener en cuenta las mayúsculas, las minúsculas. Esto va a ser de tipo lista. Sabemos que la función list nos ayuda a declarar un parámetro como tipo lista y haciendo pues uso de los dos puntos. Entonces, así creamos nuestra función. Igual en el reto les mostraba el diccionario. Perdón, en el reto les mostraba el esqueleto, que es así tal cual como yo lo he escrito. Y tomamos en cuenta las mayúsculas porque a veces de pronto la plataforma nos puede exigir esa parte. Bien. Bueno, como lo que vamos a hacer nosotros aquí es convertir este parámetro que estamos recibiendo aquí, que es una lista de tuplas, lo que nos están pidiendo es que se va a recibir y se va a convertir en un diccionario de listas de tuplas, ¿vale?
No, que, pero esa, ¿cómo así que listas de tuplas? ¿De dónde viene eso? No. La misma plataforma, la misma plataforma de iMaster en donde cargamos nosotros los retos, ella le asigna los valores a este parámetro, ¿sí? No nos tenemos que preocupar por eso. Nosotros solamente debemos saber que esto es una lista que contiene tuplas con las ventas. Ya nos han dicho la estructura en el reto y ya sabemos cómo funciona, ¿verdad? Ya sabemos los nombres de las variables y todo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que, lo primero que yo voy a hacer es que yo voy a crear un diccionario, vamos a llamarlo venta, o bueno, lo voy a llamar, no sé, dic ventas, dic ventas, para que no se llame igual que la lista. Lo voy a llamar dic ventas y voy a crear mi diccionario así. Lo voy a inicializar. ¿Por qué? Porque ahora lo que voy a hacer es que le voy a empezar a ir agregando elementos que serían las listas que las voy a tomar de aquí de este parámetro que son la lista de tuplas. Teniendo inicializado mi diccionario, para yo comenzar digamos, a ir tomando esos valores que tengo en la lista de tuplas y almacenándolos en el diccionario, pues lo voy a hacer con un ciclo for. Recuerden que ya hemos visto en los contenidos del curso las estructuras cíclicas, y una de las estructuras cíclicas fundamentales para el recorrido o la iteración de estructuras de datos o colecciones de datos es el ciclo for. Con él puedo recorrer tuplas, listas, incluso diccionarios. Entonces vamos a hacer un recorrido, una iteración de la lista de tuplas ventas para, para poder ir tomando los elementos que quiero de ella e ir de esa forma armando nuestro diccionario. Entonces, hay una forma que yo puedo usar con el ciclo for, en el cual cuando yo recorro una lista de tuplas, yo puedo hacer el recorrido de la lista de tuplas e ir accediendo a cada elemento específico de las tuplas internas de esa lista, ¿vale? Eso lo puedo hacer con el ciclo for si defino una variable para cada elemento de la lista. Nosotros ya sabemos, por cada elemento de las tuplas internas, perdón, ya sabemos que dentro de esas tuplas van a haber 8 elementos que están dentro que los encuentran ahí en el reto, perdón, que es el ID producto, D producto, PN producto, CD producto, S producto, N comprador, C comprador y F venta. Entonces, vamos a crear un ciclo for con cada uno de esos elementos. Vamos a escribir los nombres exactamente iguales para que pueda evitar de pronto errores al momento de subir en el reto, y que de pronto me haya ocurrido algún error porque no puse los nombres de las variables iguales. Entonces vamos a comenzar poniendo cada uno de esos elementos. Y de producto, luego tenemos de producto, y poniendo cada una de esas variables, n producto, el otro es cb producto, reconociendo lo que son cada una de estas, ¿no? Este es el identificador del producto, la descripción del producto, número de partes del producto, cantidad de ventas del producto, el stock del producto, que es ese producto. Tenemos el nombre del comprador, que es n comprador. Tenemos el número de identificación del comprador, que es ese comprador. Tenemos, por último, lo que sería fecha de venta del producto, que es
F venta. ¿Listo? Ya ahí le definí las variables al ciclo. Esto lo voy a iterar ¿en qué? En la variable ventas. ¿Cuál es la variable ventas? La variable ventas es la lista de tuplas que recibí como parámetro a través de mi función. ¿Verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy recorriendo una lista de tuplas. Puede tener X cantidad de tuplas esa lista, pero cada una de esas tuplas va a tener 8 valores. Y aquí estoy definiendo las variables para tener almacenadas cada uno de esos 8 valores aquí en cada iteración que vaya haciendo el ciclo. Entonces ya tengo acceso a los valores como tal internos de esa lista de tuplas que voy a utilizar para armar mi diccionario. ¿Listo? Bien. La forma en que nosotros vamos a armar este diccionario, analizando la lógica que necesita el reto, porque el reto me está diciendo que me va a devolver solo las ventas del producto especificado. Sabemos que los diccionarios tienen la estructura clave que es llave, valor. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el diccionario? Porque aquí en el diccionario vamos a consultar las ventas del producto específico. Vamos a crear un diccionario cuyas llaves del diccionario van a ser los ID de los productos que estén dentro de esa lista de tuplas. Dentro de esas tuplas van a haber, dentro de cada tupla va a haber un ID de producto. Pueda que se repita en varias tuplas, ¿cierto? Porque de pronto se haya vendido varias veces el producto, ¿vale? Entonces, vamos a crear un diccionario y las llaves de ese diccionario van a ser los ID de productos. Y los valores asociados a esas llaves que van a ser los ID de productos van a ser listas con tuplas internas, de la misma forma, ¿verdad? Pero esas tuplas internas ya no van a ser todas las que tiene el parámetro general que me trajo de lista de tuplas. Esas listas, esas tuplas internas solo voy a agregar las tuplas cuyas ventas pertenezcan al ID de producto que tiene la llave, es dicha llave del diccionario. Entonces voy a crear un diccionario y voy a poner un ID de producto como llave y el valor de ese ID, el valor de esa llave va a ser una lista con tuplas que van a contener solo las ventas de ese ID de producto. Y así lo voy a organizar. Voy a ir creando otras llaves en el diccionario con ID de producto y las listas de tuplas solo van a contener las ventas solo de ese producto. Así voy a tener un diccionario organizado, ¿verdad? Con cada ventas específicas de cada producto. Y de esa forma va a ser más fácil ahora después consultar las ventas de cada producto. Esa es la estructura que le vamos a dar. Para hacer eso, lo primero que vamos a hacer es la creación de las llaves como tal. Entonces, como sabemos que puedan que hayan más de una venta por producto, o sea, pueda que un producto tenga varias ventas. Recuerden que los diccionarios yo no puedo crear llaves iguales, o sea, no pueden haber varias llaves con el mismo valor. Por ejemplo, una llave 10 y otra llave 10, no se puede. Se pueden repetir los valores, pero las llaves no se pueden repetir. Entonces, debemos tener cuidado con eso. Para evitar eso, voy a utilizar un condicional if, ¿cierto? Y voy a llamar al diccionario y voy a utilizar el método get. ¿Para qué se utiliza el método get? Para consultar si una llave, o más bien para que me traiga el valor de una llave del diccionario. Entonces, ¿cuál es la llave que quiero consultar? Pues el ID producto. Recuerden que el ID producto es el que me va a consultar la llave. Voy a preguntar que si esto es none, ojo,
Si el método get me devuelve none, quiere decir que esa llave no la encontró dentro del diccionario. Si no la encontró, ¿qué voy a hacer? La voy a crear. Voy a crear la llave ID producto. Ya en esa variable tengo almacenado ese ID. ¿Y qué le voy a asignar a esa llave? Le voy a asignar una lista vacía. ¿Ok? Le voy a asignar una lista vacía. Ya les expliqué que la llave del diccionario va a tener asociada como valor una lista de productos. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa con esta condición? Miren lo que viene después y ya les explico general lo que sería esta lógica. Luego de crear la llave, entonces voy a hacer el registro o voy a registrar dentro de esa lista las tuplas que contendrían la venta, ¿cierto? Dentro de esta llave de diccionario ventas voy a tener una lista, así que yo voy a poder llamar a diccionario ventas en su llave ID de producto. Ya yo sé que esto es una lista. Como esto es una lista, puedo aplicar el método append. El método append es un método de las listas. ¿Para qué me sirve el método append en una lista? Me sirve para agregar un nuevo elemento al final de esa lista. ¿Qué elemento voy a agregar al final de esa lista? Una tupla. ¿Qué va a contener la tupla? Cada uno de estos elementos, que son los elementos de la venta. Entonces aquí simplemente pues copio y pego estas variables del ciclo que pues me tiene los valores de esa iteración que estoy haciendo actualmente, que sería de dicha venta. Y ahí voy creando mi diccionario. Los 8 valores que va a tener esa tupla interna. ¿Listo? Así de sencillo. Bueno, entonces, la lógica. Pregunto si el diccionario, si existe esa llave dentro del diccionario. Si no existe, me devuelve un none, voy a crearla, ¿verdad? La creo y le asigno una lista. Luego a esa lista le voy a agregar un nuevo elemento que va a ser la venta con cada uno de sus 8 datos. Eso debe ir en forma de tupla. Entonces por eso le puse los paréntesis. Recuerden que las tuplas se identifican por los paréntesis. ¿Vale? Si llegase a venir en otra iteración del ciclo y se registra otra venta de ese mismo producto, ¿vale? Lo encuentra, pregunta que con el método get que me traiga el valor de esa llave y lo encuentra, eso me va a decir que no es igual a none, entonces ya no me va a crear esa llave. Ya esa llave va a estar creada y lo que va a hacer es que el método append le va a agregar otro elemento tupla a esa lista, que sería otra venta de ese producto. Entonces, de esa forma me van a ir quedando organizados en mi diccionario llaves con los ID del producto y asignándole valores que sería una lista con una o varias tuplas de las ventas de ese producto. Esa es la lógica que utilizamos aquí en esta función y por último lo único que hacemos es retornar el diccionario que ya con ese ciclo va a quedar armado. Listo. Bien. Ahí tenemos solucionado la primera parte que sería simplemente hacer la conversión de esa lista de tuplas que recibimos en un diccionario organizado por los ID de productos y sus ventas. Bueno, lo siguiente que me pide el reto que debemos hacer es el desarrollo de la función que me menciona el reto, el desarrollo de la función consulta registro. En dicha función lo que vamos a hacer es la búsqueda como tal de las ventas de un producto específico y obviamente pues mostrarlo en base a la estructura que nos da el reto
de la cadena de salida, de una cadena string. Bueno, para eso entonces vamos a crear la función consulta registro. Seguida vamos a crearla aquí la función consulta registro. Y esta función me recibe dos parámetros. Tenemos que hacerlo igual que nos lo muestra el reto. Uno es el parámetro ventas y el otro es el parámetro ID producto. Esa es la función con la que vamos a hacer la consulta. Bien. Entonces, ojo, ya sabemos que este ventas va a ser el diccionario que retorna acá esta función. Aquí voy a recibir este diccionario que ya lo tengo organizado y aquí se va a recibir el ID de producto al cual le queremos consultar las ventas. ¿Vale? Teniendo eso claro, vamos a recorrer ese diccionario para consultar las ventas de ese ID específico que nos envían por parámetros de función. Entonces, tenemos dos opciones. Que dentro de ese diccionario encontremos ventas del ID que se especifique, o que dentro del diccionario no encontremos ventas de ese ID, que no hayan ventas. Para ambos casos ya yo sé que debo mostrar en la cadena string. Entonces, como tengo esas dos casos, yo voy a utilizar una condición if para cada uno de esos dos casos, ¿verdad? La pregunta que voy a hacer es que si el parámetro ID producto se encuentra dentro del diccionario. Eso lo hago con el operador in. El operador in me permite consultar si un elemento está dentro de otro, ¿verdad? Entonces, de esta forma, puedo saber qué es lo que necesito si el ID producto se encuentra dentro del diccionario. Si yo estoy utilizando este operador in con una variable dentro de un diccionario, él me va a validar por la llave del diccionario, que es lo que necesito yo. Si el ID de producto existe dentro del diccionario, o sea, si hay una llave que sea igual a este ID de producto, ¿vale? Entonces, voy a armar la estructura completa aquí primero. Primero, bueno, es si eso, si se encuentra dentro del registro de ventas, y si no se encuentra, pues utilizamos el else. Y voy a resolver el else primero, pues es más sencillo realmente, porque si no se encuentra ese producto dentro de las ventas, lo único que vamos a hacer es un print mostrando el mensaje que me especifican en el reto, que debe decir no hay registro de venta de ese producto. Este es así de sencillo, ¿vale? No hay registro de ventas de ese producto. Si sí lo hay, o sea, este if que está aquí que vamos a implementar ahora, aquí es donde vamos a hacer el proceso. ¿Qué me toca hacer? Lo mismo, me toca recorrer ese diccionario de listas de tuplas, pero ojo, no voy a recorrerlo el diccionario completo. Ya yo tengo un ID de producto, así que solamente voy a recorrer el valor de la llave del diccionario que tenga ese ID de producto. Recuerden que esas llaves tienen como valor una lista de tuplas, entonces solo ese elemento es el que voy a recorrer, los demás no me interesan porque me están consultando solo ese producto, ¿vale? Entonces aquí vamos a aplicar el ciclo for, que voy a recorrer. Ustedes disculparán, yo voy a copiar y pegar de acá arriba porque va a ser lo mismo, el mismo recorrido. Es lo mismo, ¿por qué? Porque este diccionario está armado con base a esto que hicimos acá, esta lista de tuplas va a tener la misma estructura. Entonces, las mismas 8 variables, pero ya no voy a recorrer ventas completo, no voy a recorrer el diccionario completo, sino que solo voy a recorrer a ventas en su llave
este de aquí, ID de producto. Ventas en su llave, ID de producto, que es el que recibí como parámetro. Ojo, es el que recibí como parámetro. ¿Listo? Este ventas, ese ventas en su llave ID producto es una lista de tuplas. Recuerden que ya lo armamos así en la función anterior. Es una lista de tuplas. ¿Vale? Entonces ya ahí voy a resolver esa lista de tuplas. Voy a recorrerlo para mostrar y armar mi cadena string, ¿cierto? Que va a ser la salida como voy yo a mostrar ese elemento. Esa cadena yo la puedo armar, por ejemplo, utilizando métodos de manejo de cadenas string. Entonces yo aquí simplemente lo que voy a hacer es un print para mostrar esa cadena, ¿verdad? Entonces vamos a poner la F para darle el formato y vamos a tal cual como me lo describe en el reto, ¿no? Producto consultado, yo voy a ir copiando de acá del reto para no equivocarme. Entonces aquí viene lo que sería producto consultado, los dos puntos, así que tenemos que tener en cuenta los espacios porque de pronto la plataforma no, nos arroja algún error por ese motivo, por el tema de los espacios y demás. Entonces, tengo producto consultado, entonces producto consultado, ahí le debo poner el ID de producto con un espacio. Entonces aquí le podemos poner un espacio y aquí ponemos lo que sería el ID de producto, ¿cierto? Bueno, también lo podemos hacer de otra forma, separándolos con comas aquí en la cadena, ¿verdad? Y aquí voy a poner la clave que sería este ID de producto. Seguimos concatenando, seguimos armando la cadena. Luego viene descripción. Tenemos otro espacio con descripción. Así le dejamos esos espacios porque así está en el reto. Luego aquí viene pues lo que sería de producto. Esta variable, estoy ya armando la cadena de salida. Luego viene el texto número de parte, que sería el símbolo numeral, parte. ¿Sí? Y seguimos armando la cadena. Bueno, yo le voy a dar aquí un contraslash para seguir escribiendo debajo y después de pronto poder mostrarles mejor. Ese contraslash lo utilizamos para seguir escribiendo debajo. Aquí viene la variable pn producto. Seguimos armando la cadena. Luego viene el texto cantidad vendida. Con unos espacios aquí. Y aquí viene la cadena, la variable. CV producto. Aquí estamos simplemente armando la cadena string ya como tal. Luego viene la frase o la palabra stock, ¿verdad? Ahí estamos tratando de darle los espacios. Esperemos a ver. Y aquí viene la variable ese producto que corresponde al stock.
Seguimos con luego el texto. Después de stock nos seguiría comprador. Seguiría comprador. Ahí le damos los espacios. Listo, vamos a poner aquí otro contra slash. Luego de comprador, pues debemos poner la variable que le corresponde, que es n comprador. Luego de n comprador, pues vendría lo que sería documento. Correspondiente al documento que está dentro de la variable del s comprador. Y creo que ya por último sigue perdón, este tiene documento. Bueno, esta variable aquí, aquí tengo un error porque, según el reto, esta variable no sería S comprador, sino C comprador. Esto sería C comprador. Entonces aquí también vamos a ponerle C comprador. Por aquí también vamos a ponerle C comprador, tratando de evitar los errores con la plataforma. Y también por aquí C comprador. Y por último el texto sería fecha venta. Aquí sería fecha venta. Y va la variable de venta. Esa sería pues la cadena de salida. Bueno, ahí ya tenemos nuestra cadena armada. De hecho, ahí ya tenemos ya las dos funciones que nos servirían para esta aplicación, ¿cierto? Podemos hacer aquí una prueba. Podemos hacer aquí una prueba de estas funciones haciendo el llamado. Entonces, primero de la función consulta registro. Esta función, miren, no tiene return, sino que se van a ejecutar sus instrucciones y tiene unos prints, así que las podemos ejecutar así. Ahora, ¿qué me recibe ella? Dos parámetros, uno es ventas y el otro ahí de producto. Pero el primer parámetro venta lo voy a obtener haciendo el llamado de autopartes. Entonces voy a llamar a autopartes y autopartes le vamos a pasar como parámetros. Voy a tomar un ejemplo de acá, el primer ejemplo de las entradas de acá del reto que está aquí cargado. En el reto, entonces aquí ahí. Entonces miren, ahí autopartes me recibe la lista de duplas, ventas. Entonces ahí le estoy pasando pues las mismas de allá del reto. Ahí está autopartes, mire el paréntesis morado, que es donde recibe los parámetros, los argumentos autopartes. Ahí le estoy pasando la lista con tuplas. ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 5 tuplas, 5 ventas, ¿vale? Pero ese es el primer argumento de la función consulta registro. Recuerden que autoparte me retorna un diccionario y ella lo va a recibir aquí. También recibe un segundo
argumento, que es el ID producto. Entonces aquí le vamos a pasar un segundo argumento que va a ser el ID de producto. Vamos a tomar el mismo ejemplo de reto, el 2010. Listo. Ahí ya le estoy pasando los argumentos a esas funciones, haciendo el llamado de como que combinado, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, vamos a ejecutarlo para probar en este caso. Miren que, bueno, aquí Visual Studio realmente por tema de las tildes y eso, a veces no me muestra bien algunas palabras que tienen tilde. Entonces, aquí tenemos producto consultado, el 2010, así como lo muestra el reto, descripción, bujía, numeral parte, MS 9512, cantidad vendida 4, stock 15, comprador Carlos Rondón, documento 1256, fecha de venta 12 del 06 de 2020. Aquí tengo uno y aquí tengo otro. Tenemos consultando el 2010 y el 2010 tiene una y dos ventas. Siguiendo la prueba, si yo no quisiera consultar el 2010, sino el 2001, miren que también ahí nos arroja solo el producto 2001, el registro del producto 2001. Si consultamos el 2002, entonces me dice no hay registros de venta para ese producto. ¿Ya? Entonces, de esa forma ya ahí tenemos resuelto el reto. Recuerden que lo que hay que subir son solo las dos funciones. Esto lo hacemos solo para probar de que sí me estén dando los resultados que se buscan aquí en Visual Studio Code, pero realmente en la plataforma no debemos subirlo. Entonces, bueno, de ese modo, ojo, si de pronto en la plataforma le está molestando por algunas pruebas, puede ser que sean los espacios, entonces ya los invito a que entonces aquí desde la cadena pueden ir comprobando y probando en los espacios, quitándolos, agregándolos, porque de pronto hay algunos que tienen más de un espacio y eso lo reconoce de esa forma digamos, la plataforma de manera automática y tiene que ser exactamente igual a como está en, en el reto, en la descripción del reto. Entonces, como para tener en cuenta esa parte. Por ejemplo, si yo veo que de pronto aquí hay dos espacios, yo aquí podría empezar a quitarles espacios y voy haciendo como esas pruebas. Pero la lógica del reto, pues ya ahí está, aquí le vamos quitando espacios, si se dan cuenta, y vamos haciendo pues como las pruebas. La idea del reto principal, pues ya está explicada. Espero que pues a todos les haya quedado muy claro la implementación de este reto, el desarrollo de este reto. Espero que les haya quedado claro cada explicación que les he dado de estos contenidos, de estos códigos, de la lógica que se implementó. Y bueno, ahí de pronto nos estaremos viendo en una próxima oportunidad para explicarles otros retos. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas viendo asincrónicamente este video de maratón, y espero que les vaya a todos muy bien en la presentación de cada uno de sus retos. Que pasen feliz resto de tarde y feliz resto de día cada uno de ustedes.